El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco del monte, sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen. El domingo pasado escuchamos la primera parte de este Evangelio que hoy acabamos de terminar en la lectura. Y recordamos cómo el Evangelio termina con una predicación de Jesús y no se lee la reacción del pueblo. Aquí estamos escuchando la reacción del pueblo. Y ya recordamos cómo también el Evangelio daba como una especie de clave a la predicación de Jesús. Jesús predica, Jesús habla, y ya Él nos dice, por medio del profeta, quiénes van a ser sus oyentes. Jesús tiene un tipo de oyentes, los que van a oír con el corazón, los que le van a aceptar. Ya el profeta lo ha dicho, el profeta Isaías, y Jesús también lo va a predicar. Jesús nos dice que solo los pobres escuchan. Ya recordamos quiénes son los pobres, ¿verdad? No es el pobre que no tiene materialmente dinero o no tiene cosas. El pobre, para la Sagrada Escritura y para la predicación de Jesús, el pobre es el pobre de espíritu, es decir, aquel que se considera necesitado ante Dios, aquel que se considera humilde ante Dios. Es muy semejante estas palabras. Aquel que va delante de Dios como un hijo ante su padre, quien ama. Un hijo siempre pide: papá, dame de comer, dame estudios, dame, dame. ¿No? Es un hijo que pide. Entonces, nunca va con la actitud de un señor que exige. Entonces dice Jesús: solamente los que llevan esta actitud son los que escuchan. Ahora damos un segundo paso con la iglesia. Aquí vamos a escuchar la reacción del pueblo. Y todo el trasfondo de este Evangelio, como los demás domingos, hemos dicho que son episodios muy escogidos, que son como clave para entender muchos aspectos de la vida de Cristo. Y aquí efectivamente, queridos hermanos, en este pasaje se está ilustrando toda la vida de Cristo y toda la predicación. Toda la predicación de Cristo, incluso aquí ya se va perfilando en los últimos días de Cristo, su Calvario. Jesús predica, Jesús va a hablar 3 años, y cuál es, digamos, la tentación, que va a tener el pueblo y también, por lo tanto, nosotros. La tentación, queridos hermanos,
es en la fe milagrera, una fe interesada. Jesús, le dicen en su pueblo, queremos que hagas milagros. Y ni siquiera se lo piden para que aumente su fe, sino como una especie de rivalidad. Si lo has hecho en Cafarnaún, ¿por qué no lo vas a hacer en tu tierra? Aquí para nosotros, como una especie de show, magia, haz para nosotros milagros. Y Jesús dice, no voy a hacerlo. Y con una frase, con unos ejemplos incluso tremendamente expresivos, ¿no? Él recuerda a Elías, les recuerda también a Eliseo. Dice, Elías no hizo milagro para su pueblo. No lo hizo. Solo a una viuda, y una viuda extranjera, pagana, recibió un milagro de Elías cuando pasaban hambre todos en su nación. Y Eliseo no sanó a ningún enfermo leproso de su tierra, lo sanó a un pagano, a un extranjero. Este no fortísimo de Jesús crea una reacción terrible. Se enfadan sus oyentes todos y tratan de empujarlo por un abismo. Para nosotros, queridos hermanos, este episodio pinta precisamente también nuestro hoy, o sea, nuestro hoy también, porque esto es para hoy. Esta fe que quiere vivir de milagritos o milagros, pero no en el sentido de que uno le pida con amor, con fe a Dios, no, sino es de un capricho. Y esto es terrible. Fíjate, Dios, eso es Jesús, viene a iluminar nuestras vidas con su predicación, y entonces es una respuesta, esto es una respuesta honda, una respuesta al corazón del hombre que siempre ha querido esto. Nosotros recordemos todas las culturas, y en general todas las culturas de todos los tiempos, los hombres han querido ver a Dios. O sea, la queja profunda que tiene el hombre es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo veo, no lo toco. ¿Qué hace Dios allá lejos en su cielo? Eso es terrible. Y fíjate que a esa respuesta, a esa pregunta que es honda, nuestro Dios ha respondido. Ese Dios invisible se hace visible. Y eso es Jesús. En su tiempo, ahí lo tenían en carne y hueso. Él dice, soy el enviado de Dios. Y entonces, fíjate, ese Dios invisible se hace visible. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, viene la misma tentación, pero revestida de otra manera. Cuando Dios es invisible decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No hace nada. Dios se hace visible y ya no podemos decir dónde está Dios, porque ya está delante de nosotros. Pero la tentación es la misma. O sea, el fondo de esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace? No es esa la pregunta. El fondo de esa pregunta es que Dios haga lo que yo quiero, no lo que Él considere bueno y mejor para nosotros. Entonces aquí Jesús se hace presente a su pueblo. Es Dios que se manifiesta y su pueblo le dice, Jesús, aquí tienes que entretenernos, tienes que hacer milagros porque eres nuestro paisano. Y Dios dice, no. Y se enfada. Esta es una fe milagrera. Dios se hace presente, ya lo conocemos, nosotros en la iglesia, 2000 años, y nuevamente nos viene la tentación de rechazarlo, porque la predicación de Jesús
visible, Dios visible, no se acomoda a lo que queremos. Hemos pedido que Dios se haga visible, ya está visible. Dios habla con claridad. ¿Qué pasa que no escuchamos? Esa es la cuestión. Fíjate, nuevamente la tentación, es decir, no aceptar el plan de Dios, no seguirle a Él, no seguirle a Él. Por eso fíjate, oír la palabra de Dios, tener fe en Dios, ¿bien?, no siempre coincide con nuestros pensamientos, con nuestros proyectos. No siempre, no siempre. Aquí Jesús, queridos hermanos, nuevamente, como en el domingo pasado, ya nos había dicho el profeta Isaías, los humildes son los que escuchan. Aquí vemos que en realidad su pueblo no es humilde, no tenía esa humildad. Y unos se dejaron llevar de otros y aquí rechazan a Jesucristo. Por otro capítulo, nos está revelando lo mismo que nos ha dicho el domingo pasado. Mucho depende de acoger a Dios, su palabra, su mensaje, de la actitud humilde que podamos tener. Esto es bien duro, queridos hermanos, es bien duro. Porque el mismo Jesús, cuando recuerda a Elías, dice que el hambre azotó todo el país. Es decir, un castigo que Dios envió. Y Jesús dice, eso ocurrió, eso hizo mi Padre. Y eso está bien. Es decir, o sea, Dios, queridos hermanos, misteriosamente puede a aquel que no quiere acogerlo, castigarlo. Esto es un misterio de Dios, un misterio. Por eso, mira, muchas veces en nuestra vida personal, muchas veces vamos a toparnos con gente que no quiere creer, o a nosotros mismos nos puede costar el creer, aceptar algo de Dios, nos puede costar. Eso no tenemos que extrañarnos. Es que cuando Dios se hace visible, la Eucaristía, Dios presente, es un retrato de lo que le pasa a Jesús. La tentación a nosotros es decir, venir a misa los domingos, para mí va a ser una medicina, para mí va a ser mi salvación. ¿Cuántos por eso no vienen a misa? Porque no se creen que es esa su medicina, no se creen, no aceptan. Que la iglesia nos diga, participa de la misa todos los domingos, confiésate con frecuencia, es el remedio santo para todos los problemas de tu alma, no le creemos. No le creemos. O nos asalta la tentación de no creerle, o resultarnos duro. Nos resulta. Por eso, mira, esto que le ocurre a Jesús, queridos hermanos, también es una exhortación a nosotros. Como a Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Es decir, no todos te van a entender vivir la fe. Por eso no hay que discutir con el que no tiene fe, no hay que discutir, queridos hermanos, no hay que discutir. Si alguien no cree en Dios, no cree en tu fe, no discutas, porque ese es un don de Dios. Reza por esa persona, ámala, para que pueda recibir el don de la fe. Y eso precisamente, fíjate, es lo que ha dicho que le ocurrió al profeta Jeremías. Y Jeremías tuvo miedo de aceptar el plan de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo. Es que si Dios le está diciendo no les tengas miedo, es que tiene miedo. Jeremías es un chiquillo, es un adolescente.
Dios le dice, ármate de valor, predica lo que yo te estoy mandando. Y Jeremías se quería echar para atrás. Y fíjate, Dios le dice, no tengas miedo, que si les tienes miedos, yo te voy a hacer temblar más. Tremendo. O sea, fíjate cómo el profeta Jeremías, así que también como nosotros o nuestro Señor, refleja esa fragilidad que tenemos, la tentación a desconfiar del plan de Dios, que no siempre coincide con lo que vamos a tener, con lo que vamos a vivir. Aquí está. Hay esa dificultad. Porque quisiéramos que las cosas funcionen fáciles, que todo vaya sobre ruedas y que haga Dios milagros así maravillosos, como que se hace un mago y todo triunfe mágicamente. No. Lo que Dios es, fíjate, aquí nos está diciendo no. La fe es ese día a día, esa adhesión personal a Dios, a lo que Él nos va pidiendo, a lo que Él nos va indicando. Fíjate, por eso la iglesia es con esta exhortación tan maravillosa, porque ¿qué nos dice? Como San Juan Bosco, hace poquito hemos celebrado su fiesta, ¿qué recomendaba él a sus jóvenes para llegar a la santidad, para ser cristianos de veras? Nada más les decía, comunión frecuente, amor a la Virgen, confesión, ya, son los 3 pilares. Y la tentación está para nosotros no creer. Pero ¿cómo va a ser eso el remedio? Ahí está, ahí está. ¿Cómo puede permanecer una familia más unida, con más fe? Lo mismo, Eucaristía, amor a la Virgen, confesión. Ahí es donde los niños, los jóvenes van a crecer en virtudes, en santidad. Básicamente ahí, decía San Juan Bosco. Entonces fíjate, a veces podemos tener esa tentación de no oírle. Por eso, nuevamente la Sagrada Escritura viene también para nosotros como una nueva luz. Y esa luz nos viene sobre todo por la carta de San Pablo a los Corintios. Que también aquí San Pablo responde a unas consultas que le hacen, porque había en la comunidad peleas y algunos se sentían hinchados de vanidad y se creían mejores que otros, ¿no? Porque tenían cosas maravillosas. Y San Pablo va donde ellos, no les desprecia lo que han recibido de Dios, pero les dice, miren, que ustedes dicen, puedan tener don de profecías y de saber y todo, está bien, pero dice, si no tengo amor, no soy nada. Y un hombre tan iluminado no se queda en poesías, el amor, no. Si no tengo amor, de nada me sirve nada, dice San Pablo. Y entonces el apóstol nos va a decir qué es el amor cristiano. Y entonces aquí está, dice, ya podría tener fe y todo, pero dice, si no tengo amor, no soy nada. Y entonces, aquí nos dice, ¿qué es el amor cristiano? El amor es, y empieza esta descripción maravillosa que se ha llamado el himno a la caridad. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. ¿Qué es el amor? Aquí nos lo dice el apóstol. Con esto nos está diciendo el apóstol San Pablo cómo vivir el amor a Dios. Cómo vivir el amor a Dios día a día, sin esperar el show de los milagritos para alentarnos. No, la vida cristiana es una vida muy sencilla, y aquí nos lo dice San Pablo. Por eso, queridos hermanos, nuestra fe, toda la fe cristiana, es un don de Dios, que Dios nos lo puede dar a cualquiera, como a San Pablo, que era un malvado, odiaba a los cristianos también, pero aquí nos está diciendo Jesús y el apóstol
que también nosotros podemos cooperar a que esa fe se haga grande, ese amor a Dios se haga grande, si nosotros nos disponemos. ¿Y a quién nos está hablando? De esforzarnos en adquirir estas actitudes, la paciencia, la afabilidad, no tener envidia, no engreírse, no ser egoísta, etc. Animarnos. Y por supuesto, queridos hermanos, por supuesto, la interioridad, es el amor, la raíz del amor. ¿Cuál es? Es siempre la oración. Es el contemplar a Dios, el mirarlo, el compartir con Él ratos de contemplación junto a Dios, en el silencio. Ahí es donde se enraiza, como el profeta Jeremías escucha de la voz de Dios. Ese es el orar, escucharle a Dios para poderle secundar. Por eso aquí está, queridos hermanos, estamos encaminándonos ya prontito, el próximo mes ya empieza la Cuaresma. Aquí, como ven, nuevamente condensado nos da el misterio de Cristo. Que seamos de estos que acogen la palabra de Dios con sencillez, sabiendo que también a veces nos resistimos, pero pidámosle ese amor al Señor, amarle a Él, aunque a nuestros ojos parece que no es nada. Porque fíjate, aquí está cuando termina el Evangelio, lo llevaron al barranco, con intención de despeñarlo. Eso es la cruz, es el Calvario. Muchos lo van a rechazar, muchos. Algunos lo acogieron, aquí también aparece cómo se alegran algunos de estas palabras. Pero fíjate, Jesús, que es el enviado de Dios, Jesús es el que está realizando el plan de Dios. Entonces, dice aquí San Lucas, pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Fíjate, una multitud y no pueden con un solo hombre. No pueden. O sea, eso también para nosotros, fíjate, pidámosle ese amor grande, esa fe grande en Dios, que pueda haber multitud, en general así problemas, sufrimientos, pero si Dios ilumina el corazón, Dios nos llena de su amor, a pesar de esas multitudes, podrás realizar el plan de Dios sobre ti. Habrá cruz en tu vida, quizá no habrá muchos así milagros maravillosos, pero podrás pasar en medio de esos problemas y continuar el camino que Dios te traza. Le pedimos pues a nuestra Madre la Virgen, ayer ha sido su fiesta, que nos dé ese amor grande que nos enseña el apóstol San Pablo, este amor que no busca milagros, sino el amor que es paciente, afable, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, sino que se goza con la verdad. Que este amor, nuestra Madre, nos lo regale a todos nosotros. Amén.